Vamos al foro de la Procuraduría. Habla a esta hora el procurador Gregorio El Hash. Escuchemos. Rapiditos, en 2 semanas se puede destituir, separar del cargo al funcionario que se le haga censura y se le apruebe el voto negativo a su gestión. Entonces, también hay una parte del Congreso de la República en cada una de sus componentes que no se le ve acción. Debe ser que lo están haciendo bastante cuidadosos para luego mostrarnos los resultados cuando los tengan consolidados. Ojalá, pero no los vemos. Y la respuesta que yo recibí de la Comisión de Instrucción y Acusación fue displicente contra el procurador y contra los organismos de control. Y ahí están los resultados y vamos a seguir inquiriendo. Y todos los delegados que actúan en esa dependencia judicial han de advertir que los integrantes de esa célula son jueces. Y cuando uno no cumple con su deber y lo hace sin justificación y omite, eso se llama omisión del deber, eso puede conducir a un delito que es propio de quien ejerce funciones judiciales, que se llama prevaricato, en este caso por la modalidad de omisión. Lo estoy diciendo en términos generales, no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, estoy hablando, y ustedes me comprenderán, en términos figurados de una comisión de una cámara de otro país, no la de acá. Esa es la realidad. Se le reclama, con esto termino, Yacid, se le reclama al procurador de todo, como si fuera omnipotente. ¿Saben qué conclusión hemos sacado? Que afortunadamente la gente está volviendo a creer en su procuraduría, que están volviendo a retomar la esperanza, que están viendo en ese órgano, no en el procurador, en la institución entera y en esta alianza de paz electoral, una salida a tanta zozobra, a tanta falta de seguridad, tanta falta de fe en las instituciones, y creo que lo venimos logrando. Esa labor, ese logro, esto de estar hoy aquí, cosa que les agradezco, eso de contar con los directores de los medios más importantes de Colombia, se debe a una sola cosa, dos personas, el registrador y el contralor, y se debe a una sola estrategia: paz electoral. Bueno, muy bien. Procurador, contralor, registrador. En el país hay una sensación de preocupación sobre lo que pueda ocurrir luego del 21 de junio, luego del 7 de agosto. Hay preocupación entre los ciudadanos, uno conversa con diferentes líderes y temen que haya disturbios, que haya manifestaciones, que haya un nuevo estallido social, pase lo que pase el próximo 21 de junio. Pero esa preocupación está latente, uno la siente entre las personas. ¿Qué llamado le hacen cada uno de ustedes como cabezas de órganos de control, en el caso suyo, registrador, como autoridad electoral, a los colombianos que están con esa gran preocupación sobre lo que puede ocurrir luego de la votación del 21 de junio y luego del 7 de agosto? Bueno, pues lo primero es llamar a la unidad, a la serenidad, a la responsabilidad institucional. Es lo que nos debe a quienes estamos en los altos cargos del Estado. Y yo siempre le he pedido a los medios que nos ayuden mucho a difundir, por ejemplo, que el proceso electoral colombiano es una construcción colectiva con amplia participación ciudadana. Yo no tengo duda que si las personas en Colombia entienden un poco más cómo se cuentan los votos en Colombia y cómo se declaran los resultados, más van a confiar y menos van a permitir ser instrumentalizados por las narrativas o por la desinformación. Si la ciudadanía en Colombia entiende que quienes cuentan los votos son 860.000 jurados de votación, ciudadanos del común, que están acompañados de testigos electorales por miles. En esta oportunidad se autorizó inclusive que se designen hasta 2 testigos por cada uno de los partidos que acompañan las campañas, es decir, cada campaña puede tener entre 4 y 5 testigos en cada una de las 122.000 mesas. Eso da 500 o 600.000 personas, más 860.000 jurados, más 9.300 entre jueces, notarios, registradores de instrumentos públicos, los órganos de control, es decir, millones de personas están al frente del proceso electoral. La ciudadanía cada vez debe entender mucho más cómo es que se gestiona un proceso electoral en nuestro país. Digamos que de lo que ha ocurrido en los últimos meses en Colombia, lo positivo en lo particular diría es que creo que más ciudadanos han adquirido mayor cultura democrática.
entienden un poco más unas circunstancias que en el pasado eran irrelevantes, seguramente por confianza o porque no les interesaba cómo se eligen los gobernantes, pero han aprendido un poco más de eso y de alguna manera es positivo. Pero aquí lo que tenemos que tener es una responsabilidad, en especial quienes estamos al frente de los altos cargos del Estado. Yo he dicho, la nación es mucho más que nosotros. Y en Colombia lo que corresponde es precisamente poder enviar ese mensaje a toda la ciudadanía, que una vez cerrados las urnas el próximo 21 a las 4 de la tarde entiendan que lo que ocurre es simplemente un proceso de conteo de votos que tiene unas instancias y que le da muchas garantías a las campañas políticas, a los candidatos, y da tantas garantías como en ningún lugar de Latinoamérica. Hay múltiples instancias, por ejemplo, para reclamar. Una ante la mesa de votación, la segunda ante los jueces, la tercera ante el conteo departamental, la cuarta ante el Consejo Electoral y la quinta ante el Consejo de Estado. No hay nación, no hay sistema electoral en toda América que le dé tantas garantías a los actores políticos para reclamar si es que tienen dudas. La duda es bienvenida. Lo que no es bienvenido es quedarse en el argumento de la alteración de resultados cuando ya las circunstancias están despejadas. Así que aquí lo que nos corresponde es enviar el mensaje adecuado y entre todos entender que las elecciones no son el fin del mundo, que las elecciones no justifican atentar contra el semejante, que el poder sí, muy importante, pero no puede ser el poder, las elecciones, elegir un gobernante en este país el justificante para matar a otro. Pues no puede ser, no es razonable que hoy las elecciones dividan a un país de esa manera. Está bien, válido pensar, actuar, pero también es válido entender que hay otros millones que piensan diferente a uno. ¿Por qué es tan difícil, por qué es tan complejo en nuestra nación entender eso? Yo a veces pienso lo de Perú, que a veces criticamos el sistema político de Perú, que 10 presidentes en 3 años. Yo pregunto, ¿no será que al contrario tienen más altura democrática que nosotros? Y que el conteo de votos no se hace tan rápido como acá. Se demoran semanas en decir cuáles son los resultados y son capaces todos los peruanos y las peruanas de esperar a que las autoridades decidan. De pronto no tienen más altura democrática que nuestro país. ¿Cómo son capaces los candidatos, la candidata y el candidato de llamar a la calma a la ciudadanía y esperar unos resultados? ¿Por qué en Colombia eso es tan complejo? ¿Por qué por unos minutos de una queremos alterar el orden público y pedirle a la ciudadanía que se enfrente o se golpee? A mí sí me inquieta mucho y debo decirlo, como lo dije al inicio, que después de las 4 de la tarde jurados, testigos, ciudadanos del común que de pronto a veces ni entienden, terminen agrediéndose. ¿Por qué tiene que costarle tanto la democracia a una nación como la colombiana? Con décadas que hemos tenido de violencia y seguimos, ya no por circunstancias externas o por actores ilegales, sino la propia ciudadanía golpeándonos y maltratándonos. No es justo. Es decir, hay un momento en que una nación tiene que reposarse y este es el momento. Colombia ha demostrado mucho. Las elecciones de hace 2 meses y las de ahora han sido ejemplo en toda la región. El respeto desde afuera de los observadores internacionales con las elecciones de Colombia creo que no se ha visto. Pregúntenle a los observadores cómo destacan la manera como Colombia es capaz de hacer unas elecciones y de hacerlas bien. Y somos nosotros aquí internamente los que nos agredimos, los que dudamos, los que nos atacamos, los que queremos prácticamente en ocasiones que las circunstancias salgan mal, cuando al contrario deberíamos estar felices, Yesid, de lograr hacer unas elecciones juiciosas, de mostrar nuestro sentido republicano, de enviarle al mundo un mensaje que esta puede ser la nación más democrática de toda América. Cuando en el mundo de 8.000 millones de personas, más de la mitad de ellos hoy viven en naciones que no tienen democracia y que ni siquiera se permite el voto. Yo simplemente quiero hacer ese llamado a que nos reposemos, a que con tranquilidad respondamos. De parte de la registraduría, trabajar con toda dedicación, pero también invitar a la ciudadanía a que entiendan que no es la registraduría, son millones de personas y entre todos logramos que el proceso electoral salga bien. Contralor, ¿qué reflexión hace usted sobre esa sensación que uno detecta en el país de expectativa, de
la posibilidad de que haya un estallido social, que haya disturbios. ¿Qué opinión tiene sobre eso? Mire, yo pienso sobre esas dos circunstancias. Nuestra presidenta de la Honorable Corte Constitucional, lo tocaba ahora, la doctora Paola Meneses. No me dejarán mentir en ello quienes son autoridades, en este caso, de la rama jurisdiccional, de que la Constitución hay que entenderla y hay que comprenderla en su integralidad, no por partes. La Constitución consagra 10 artículos al inicio que no en vano se denominan los principios fundamentales. Y dentro de esos principios fundamentales hay 2 artículos que quiero destacar para responder su pregunta. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, es cierto, pero el pueblo la puede ejercer de 2 maneras, de manera directa o a través de sus representantes. Eso no quiere decir, como se manifestó en el panel de los presidentes de las Cortes, que yo tengo más valor porque yo fui elegido popularmente a que eventualmente otra persona u otro funcionario tenga constitucionalmente otras funciones. Tenemos exactamente el mismo valor. Lo que pasa es que cada uno de nosotros desempeña unas funciones y de igual manera, por ahí hay un artículo constitucional dentro de esos 10 primeros que expresa el hecho de que los servidores públicos somos responsables por acción o por omisión, que los particulares, fíjense ustedes, pues también tendrán ellos una responsabilidad, pero menor sobre la de los servidores públicos. Y otro artículo constitucional también expresa que el presidente de la República simboliza la unidad nacional. Ahí hay que saber uno distinguir que cuando uno tiene unas responsabilidades, una cosa es hablar de Hernán Penagos y otra cosa es hablar del registrador, una cosa es hablar de Gregorio El Hash y otra cosa es hablar del procurador, una cosa es hablar de Carlos Hernán y otra cosa es hablar del contralor. Aquí hay diferencias y eso hay que respetarlo. Si se pierde el respeto de ello, se deslegitima y eso hay que colocarnos, como lo decía el registrador ahora. Las personas tenemos que demostrar en este momento la grandeza que el momento del contexto histórico demanda. Por eso, señor procurador, siendo consciente, y lo refería en ese sentido, frente a la misión y función constitucional, yo sí le hago la invitación al presidente de la República, desde luego, él tiene una obligación desde el punto de vista constitucional, pero si nos vamos a colocar acá como confrontación, tenga la absoluta seguridad de que no vamos a pasar a ninguna parte. ¿Recuerda usted, procurador, registrador, que estuvimos en una reunión hace algo más de un año en la Iglesia Católica, un almuerzo, y les dije, si aquí todos nos vamos a dar la mano y vamos a decir que vamos a cumplir, pero vamos a salir de aquí a hacer otra cosa, pues no va a pasar absolutamente nada. Quedan 2 semanas para reflexionar sobre ello, pero la reflexión debe ser ya, como en un momento decía el registrador, ¿qué más nos tiene que costar esto? Por Dios, estamos en este momento sentados en una circunstancia que es profundamente delicada y que debiera de llamarnos a la reflexión. De igual manera, las personas que de una u otra manera de su condición de particulares ejercen algún tipo de liderazgo, llamar a los ciudadanos a la conciencia de que aquí hay una institucionalidad, de que hay una institucionalidad fuerte, que hay una institucionalidad creíble, que hay una institucionalidad que acaba de sacar unas elecciones de Congreso de la República sobre las que no escuché ningún tipo de reclamo, sobre las que salieron muy bien. Imaginen ustedes la diferencia de candidatos que había para el Congreso